Polín. Historias, personajes, lugares. Es un placer, como siempre, recibir en su programa a Elżbieta Bortkiewicz y escuchar su saludo universal. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿De quién nos vas a hablar hoy o de qué, Elżbieta? Hoy recordaré a algunos músicos del gueto de Varsovia, los más conocidos, que mucha gente recuerda, los que dejaron un legado, una obra, y los que perduraron en la memoria de la gente, y también a los olvidados, cuyos nombres apenas aparecen en los libros, en los testimonios que se conservaron hasta hoy día. Sabemos ya que en Varsovia, antes de la guerra, había una vida cultural muy enérgica y una vida cultural en la que formaron parte muchos artistas judíos. Y todos conocemos, por ejemplo, el nombre de Władysław Szpilman o de Julian Tuwim, que era poeta y no compositor, pero artista también. Pero Szpilman le conocemos sobre todo porque se salvó y pudo contar su historia. Pero hubo muchos más, por desgracia, que no tuvieron la oportunidad de contar sus vidas, ¿no? Cuando los alemanes obligaron a todos los judíos a trasladarse al gueto, la situación de la población judía, que ya era difícil, se fue volviendo cada vez más y más difícil. Fue empeorando porque se reducían las raciones de comida, o sea, la situación, el hacinamiento en las casas y todo esto, pues eran una de las muchas cosas malas que ocurrían que todavía la gente no se creía que el objetivo de todo esto era aniquilarlos. Intentaban sobrevivir a esta situación, a ver si mejoraba en algún momento. Así que los zapateros, los carpinteros, los que tenían profesiones en las que aprovechaban las manos, la fuerza física, aún tenían la posibilidad de encontrar trabajo. Y con ello los papeles, porque tener papeles de judío útil, entre comillas, era fundamental para seguir viviendo. Pero ¿qué podían hacer los músicos? Cuyas manos estaban acostumbradas a rasgar las cuerdas de violines o tocar el piano o insuflar el aire en las trompetas y las flautas, ¿no? Así que la situación de los artistas en el gueto, no solamente músicos, todos los artistas, era especialmente dura. Sabemos que existían en el gueto durante una época teatros, cabarets, que había orquestas y orquestas callejeras que tocaban haciendo rondas por las calles, por los patios de luces, pero todo esto es cierto, pero ¿cuántos podían sobrevivir con esto? En el diario del gueto de Varsovia, Adam Czarniaków habla muchas veces de los músicos y de los artistas en el gueto. Czarniaków organizaba conciertos. Él fue uno de los promotores de la Orquesta Sinfónica del gueto y él organizaba conciertos, y esto era muy importante para los músicos del gueto porque recibían algún tipo de remuneración o una ración de pan más y lo más importante, el documento de que estaban trabajando, ¿no? Él organizaba también espectáculos y actividades para niños, sobre todo para darles unos momentos de olvido de todo lo que ocurría a su alrededor. Pero también lo hacía para ayudar a los artistas, ¿no? Y hacía lo mismo con los pintores. Por ejemplo, era muy criticado por haber encargado unas vidrieras para el salón de actos de Judenrat, pero en el diario escribe claramente que quería de esta manera ayudar a los artistas. Este es un tema muy amplio, de esto se podía hablar horas y horas, pero hubo muchos músicos conocidos y menos conocidos en el gueto de Varsovia.
Por ejemplo, si mencionamos el nombre de Joaquín Mendelssohn, pocos dirán que lo conocen, porque no se sabe casi nada de sus orígenes, muy poco de su familia, no conocemos su voz porque nunca fue grabada, tampoco él escribió un diario, ni unas memorias, no sabemos nada. No hay ninguna foto de él. Se sabe que era un conocido compositor y reconocido compositor polaco, judío polaco, cuya música sonaba en los años 20 y 30 en los auditorios de Berlín, de París y de Varsovia. Porque él era de Varsovia, nació en noviembre del año 1890 o 97. Nadie sabe a ciencia cierta cuál de las fechas es la correcta. Él se formó en la escuela de música aquí, en Varsovia, luego se fue a formar a Berlín y a París. En Berlín tuvo lugar la primera interpretación de un cuarteto de cuerda que compuso, que para él la composición era lo que más le atraía, y en París publicó algunas de sus composiciones. Por ejemplo, la Filarmónica de Varsovia, a finales de los años 20, ejecutó un poema sinfónico de él titulado Mona Vanna, ¿no? Pero el antisemitismo y el crecimiento del nazismo en Alemania obligaron a muchos artistas, escritores, pintores, a abandonar Alemania. Mendelssohn, por suerte, tenía donde volver porque volvió a la capital de Polonia, Varsovia, y aquí se involucró en las actividades de la Asociación Musical Judía. También daba clases de teoría y armonía en un instituto musical, y participaba en la vida cultural menos solemne, como por ejemplo Dubin, en los cabarets literarios, en los teatros, que este ambiente le gustaba mucho y colaboraba con los directores de teatro, componiendo música, y además era pues un amigo de ellos. Y la guerra interrumpió la prometedora carrera del artista. En el gueto siguió participando en la vida cultural. Él dirigía la orquesta de un teatro, componía la música para las revistas, que es el tipo de teatro que encantaba al público, y su final, pues en el año 1943, murió probablemente durante la operación final, durante la liquidación del gueto y la deportación de sus habitantes, de sus últimos habitantes, a los campos de exterminio. Al parecer, él no llegó a Umschlagplatz porque él tenía un escondite, pero por desgracia un oficial de la Gestapo descubrió este lugar y lo mató ahí mismo, en la calle, ¿no? Y Joaquín Mendelssohn murió, pero se salvaron muchas de sus partituras gracias a su hermana, que sobrevivió al Holocausto, emigró a Israel, y hoy estos documentos, estas partituras, están en la Academia de Música y Danza de Jerusalén. Y así que la música del compositor asesinado suena en las salas de conciertos, vive de alguna manera, y hay una de las composiciones que tienen más éxito en las orquestas, que es la sonata para violín y piano que él compuso en el año 1937. Esta es la historia de Joaquín Mendelssohn. Y quería hablar también de otro gran artista que se llamaba David Eisenstadt, que vivía en Varsovia desde el año 21, aunque él había nacido en otra ciudad, pues cercana a Varsovia, y él dirigía el coro de la Gran Sinagoga de Varsovia. Además, él vivía con su familia en un edificio perteneciente a la sinagoga, pegado a la parte trasera de la sinagoga. Y el coro era un coro famosísimo en todo el mundo. Era un maravilloso coro de 80 muchachos de 9 a 13 años y de 20 hombres adultos que cantaban. El coro cantaba tanto en la sinagoga como en conciertos de música no religiosa y también en la radio.
Por ejemplo, en el año 1935 el coro cantó en el estreno mundial de la ópera Dybbuk de Lodovico Rocci, y que resultó un enorme éxito. Se decía que durante las fiestas judías, en la ópera de Varsovia, solía planificar en el programa solamente ballets, porque los cantantes judíos, que había muchos en la ópera de Varsovia, para que ellos tuvieran la oportunidad y la posibilidad de unirse al coro de Eisenstadt en la gran sinagoga. Eso quiere decir, dice mucho de la calidad y de la fama del coro que creó David Eisenstadt. Y organizaban también, y hemos hablado una vez de la sinagoga, de los grandes conciertos. Ahí se organizaban conciertos de música judía a los que asistía a la flor y nata de Varsovia, artística y política, no solamente esto, ¿no? Al empezar la guerra, Eisenstadt quiso huir a la Unión Soviética, pero se quedó en Varsovia por el deseo de su mujer. Su mujer no quiso irse a la Unión Soviética. Y él desarrolló su trabajo, era un hombre muy enérgico en el Teatro Femina, fundó la Orquesta Sinfónica, y también, no sé si te acuerdas que hace un año y medio, hablamos de una muchacha que se llamaba Marisha Eisenstadt, o Marisha Miriam Eisenstadt, que la llamaban el ruiseñor de Varsovia. Sí. Era su hija. Wow. Y los conciertos en el Teatro Femina eran famosos. Jonas Turkov describió los últimos momentos de la familia Eisenstadt en agosto del año 42. Los llevaron a Umschlagplatz, y en Umschlagplatz separaron a Marisha o Miriam de sus padres. Ella corrió hacia el vagón donde iban ellos, pero uno de los alemanes la mató de un disparo, y el tren salió hacia Treblinka, y David Eisenstadt y su mujer murieron en una cámara de gas, ¿no? Recuerden estos nombres de grandes músicos cuya carrera fue cruelmente interrumpida. Me gustaría decir al final una frase más optimista, ¿no? Que por desgracia no puedo porque así ocurrieron las cosas. Pero recuerden que hubo grandes músicos en Varsovia que se llamaban Joaquín Mendelssohn y David Eisenstadt. Pues les recordamos, gracias a ti, Elżbieta, les recordamos en este programa, y te agradecemos como siempre que nos traigas estas historias, estos nombres, para eso, para no olvidar y para rendir homenaje. Te esperamos en el próximo Polín Judíos Polacos. Gracias.